Francisco, tú estabas tratando de preguntar algo. No, quería agregar a lo que decía nuestro compañero Benjamín. Evidentemente, los demás países miembros de la comunidad no van a hacerle fácil a Gran Bretaña su salida. Van a hacer todo lo posible para que los beneficios comerciales de los cuales actualmente goza Gran Bretaña no se mantengan, porque hay que castigar esa actitud y eso es un punto que definitivamente hace pensar a la Gran Bretaña hoy, viendo los resultados prácticos de su decisión, en ver cómo le dan la vuelta a esto y regresar a la Unión. Pero todo esto, Tomás, todo esto lo que genera es incertidumbre, porque entonces vemos una Gran Bretaña que, como dije antes, ha sido símbolo de estabilidad en un corre para adelante y un corre para atrás, que no es nada bueno en lo que el lenguaje económico. Ahora bien, dicho esto, es importantísimo que nosotros entendamos que esto que está pasando en Europa, lejos de lo que están diciendo muchos analistas, sí puede tener un efecto en la vida de nosotros, de los que estamos aquí en Estados Unidos, del resto del mundo, de las personas comunes y corrientes que podemos estar expuestos a los efectos de esta salida. ¿Por qué? Bueno, como vemos, si analizamos los mercados bursátiles, viernes y lunes fue una caída tremenda en los grandes mercados mundiales. Hoy hay un pequeño rebote, como estaba diciendo, puede considerarse una pequeña corrección. Eso, señores, es volatilidad. Volatilidad es que los mercados hoy están arriba, mañana están abajo, pasado mañana están más arriba y el día siguiente están aún más abajo. Esta volatilidad solamente enriquece a los especuladores y empobrece considerablemente la economía por la falta de estabilidad. Es decir, las inversiones a largo plazo, que son las que dan trabajo, las que dan salario, las que permiten crecimiento en las economías, se suspenden, se paralizan. ¿Por qué? Porque nadie sabe dónde va a estar el mundo en un año. Y eso es justamente lo que nos está afectando hoy. Ya podemos ver, por ejemplo, cómo han bajado las materias primas, como decía el analista de CNN. América Latina puede ser una gran víctima de esto, porque primero debo aclarar algo. Ahí, en esta declaración que da nuestro amigo Isaac Cohen en CNN, hay un error conceptual. No es que el dólar se fortalece, no es que el yen se fortalece, no. Es que las monedas, el euro y la libra se debilitaron en forma grande y las monedas de países aún estables como Japón, Estados Unidos, toman relevancia porque la competencia monetaria cae, se debilita y entonces eso hace, Tomás, y le explico a la gente, que se perciba que va a haber un enfriamiento global de la economía y eso trae en forma de inmediata una caída en los precios de las materias primas. Bueno, una caída en los precios de las materias primas, para terminarte de darle el concepto, puede llevarnos a una debacle otra vez de los precios petroleros, que es lo que estaba pasando, y un precio de petróleo bajo los $50 es peligrosísimo para la economía de los Estados Unidos, porque puede llevarnos a una desaceleración del resto de los elementos de la economía, que puede llevarnos a una recesión muy parecida a la del 2008. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y quiero dar un consejo, antes de darte la palabra a tomar a la gente, hay que tener mucha cautela, hay que tomar con mucha cautela el endeudamiento, hay que tomar con mucha cautela las decisiones de inversión a largo plazo y hay que tener conciencia de que el efectivo, el cash, vuelve a ser el rey en estos momentos de incertidumbre y por eso vemos como en las bolsas hay un gran sell-off, una gran venta, porque la gente solamente, el inversionista grande, lo que busca es refugiarse y protegerse detrás del efectivo. Sí. Hay una cosa que yo quería decir. ¿Qué es lo que realmente está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando ahora como una consecuencia en el corto plazo inmediata a la salida del Reino Unido de la Unión Europea? En primer lugar, desde que pasó lo que pasó, que se salió el Reino Unido de la Unión Europea, el precio de la gasolina en Estados Unidos ha bajado entre 4 y 2 centavos el galón, dependiendo de la zona donde están los expendios de gasolina. Cuando estaba yendo para arriba. Sí, ya bajó, ya empezó a bajar. ¿Por qué bajó? Porque simplemente, señores, la bolsa tiene un espíritu especulativo. Y aquellos, vamos a decir, jugadores de la bolsa que juegan a la especulación en los fondos de cobertura, conocidos como hedge funds, que son los que manejan el petróleo, los barriles de petróleo, pues simplemente han dejado de cotizar porque la bolsa está muy baja y la libra se ha caído.
Entonces simplemente han dejado de cotizar y eso ha hecho que la gasolina baje, porque los que suben el precio precisamente son los especuladores comprando los bonos de cobertura. Claro, pero eso no es malo. Eso no es malo, porque los especuladores funcionan. Muchas veces cuando se habla del especulador, se lo habla como un elemento satánico. El especulador solamente trabaja sobre elementos objetivos de análisis. O sea, el especulador no domina el mercado es imposible de controlar. Ahora, cuando el especulador, que es sencillamente alguien que trabaja en función de elementos objetivos de análisis y proyecta el futuro, y él ve que el futuro no está cierto, él se retrae. Es lo que acabo de decir ahora. La incertidumbre genera una disminución de los flujos de capital. Es decir, tú mismo, el señor Acayo, nuestro amigo Manuel, muy probablemente, si estamos tramitando algún tipo de inversión grande, nuestra recomendación a nuestros clientes es, vamos a esperar qué pasa antes de agarrar dinero, antes de meter una gran industria, antes de consolidar un trato. La primera consecuencia inmediata es el precio en la baja de la gasolina. Esa. La segunda, vamos a hablar de la segunda, que es muy importante. Esto es una cosa extremadamente importante. Empresas americanas, señores, como Caterpillar, la Ford, que tiene 14.000 empleados en el Reino Unido, la General Motors, que tiene más de 10.000 empleados en el Reino Unido, la Bolsa de Valores de New York Stock Exchange, que tiene también más de 15.000 empleados en el Reino Unido. Señores, estamos hablando de compañías como Xerox, estamos hablando de 625 tiendas de Walmart que están en el Reino Unido. Las ganancias que tienen ellos sobre sus negocios necesitan repatriarlas a los Estados Unidos, en dólares, por supuesto. ¿Qué necesitan hacer ellos? Transferir las ganancias que hayan tenido en el Reino Unido a Estados Unidos, porque aquí tienen su casa matriz y está aquí. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, en esta última semana, han perdido miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque ha bajado lo que es la libra esterlina. Entonces, simplemente, no es la misma libra esterlina de antes, ahora vale menos. En consecuencia, pueden comprar menos dólares. Han perdido miles de millones de dólares. Esto es una cosa grave. Para nosotros, en el corto plazo, como consumidores, desde luego, el hecho que se cotice menos en los fondos de cobertura, en los hedge funds, significa para nosotros una ventaja en el sentido que mientras esté así, el precio del combustible o de la gasolina va a estar muy bajo y nosotros nos beneficia. Pero Tomás, después, en el mediano plazo, las cosas se pueden complicar y de una manera muy peligrosa. Tomás, mira, yo creo aquí que nos estamos olvidando de una cosa, que es quiénes son los grandes perdedores del Brexit. Y los grandes perdedores son los jóvenes. Ese es el punto fundamental. La gente joven votó un 75% a favor de quedarse dentro de la Unión Europea. Sin embargo, el egoísmo de la gente mayor, el egoísmo de gente que ha vivido un imperio británico, que les ha llegado de que fueron un gran imperio de una vez, eso les ha vuelto a sonar en los oídos y se han decidido por salirse de la Unión Europea creyendo que pueden volver a ser lo que un día fue el Reino Unido, que ya no lo es. Entonces, el gran perdedor de toda esta es la gente joven, el futuro de esos jóvenes que no van a poder irse a Europa, que no van a poder circular libremente. Por eso te digo, yo no creo que estemos viendo todo lo que va a ser el Brexit. Yo creo que va a llegar una voz que va a decir, bueno, vamos a ser consecuentes con todo lo que hay y todo esto va a acabar habiendo un segundo referéndum. No sé si en un año, en 2 años o en 10 años. O sea, las negociaciones pueden llevar hasta 10 años. En 10 años muchas cosas pueden cambiar. Yo sigo creyendo que el Brexit al final no va a ser tan dramático como parece porque se va a llegar a un acuerdo. Dicen que Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, ha perdido millones de dólares. Sí, claro. Todo el mundo ha perdido, ¿no? Claro, todo el mundo ha perdido con el Brexit. Pero lo que dice nuestro amigo Manuel es totalmente cierto. El futuro de la juventud europea, inglesa, y europea también, porque estamos hablando de la división de un mercado laboral. Europa, la unión política conlleva a lo que busca el mercado, un mercado libre perfecto es el que permite el libre tránsito de la fuerza laboral. Un mercado que se autolimita. Pensar que Inglaterra, con su limitación geográfica, puede sola poder asumir un puesto de preponderancia en el mundo en contra de un bloque europeo, porque se va a convertir en competidor del bloque europeo. Al tú no pertenecer a un bloque, te vuelves un competidor. En contra del bloque americano y el bloque asiático, es un suicidio económico para Inglaterra.
Ahora, lo que dice Manuel, aquí se vendió lo que están vendiendo las fuerzas ocultas que se han movido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que son básicamente dos fuerzas, la fuerza del fascismo y la fuerza del comunismo. Ambas están regresando en forma paradójica a tomar un papel político preponderante en la escena europea, y eso nos está llevando a una situación de desequilibrio que, como dice Manuel también, y una situación de alerta que la hace, y es la primera persona que lo veo hacer en forma seria. El alerta de esto es que si la política europea no se enseria y enrumba Europa hacia una situación de moderación en el lenguaje de su dirigencia política, Europa puede entrar a una situación de desequilibrio social que va a ser muy difícil de manejar, sumado al problema latente que se vive por la frontera con los países musulmanes, y esto puede llevar al mundo a una situación muy, muy difícil, muy parecida a la que vivió el mundo a los principios del siglo XX. Sí, a los años 30. Yo quiero decir una cosa. Así es. Entonces, ¿Qué es lo que pasa en los últimos 3 cauteloso. meses? ¿Qué ha pasado en los últimos 3 meses en el Reino Unido? Esto es fundamental. Resulta que las exportaciones de ellos hacia los demás miembros de la Unión Europea, los demás otros 27 países, la exportación de ellos ha sido menor que la importación. O sea, ellos han importado más de los otros 27 países que lo que han exportado. En otras palabras, han aumentado el déficit en su comercio exterior con los demás países, y en este momento tiene un déficit acumulado de más de 32 mil millones de libras esterlinas. Estamos hablando de 32.8 billones de libras esterlinas, 32.800 millones de libras esterlinas. Ese es el déficit que tiene acumulado. Señores, esto en los últimos 3 meses, eso es lo que ha pasado. Eso, si a eso tú le sumas el hecho de los inmigrantes, que ellos dicen que los inmigrantes, porque esto es el efecto Trump que llegó al Reino Unido, dicen que los inmigrantes le quitan trabajo a los nativos, que son una carga para el bienestar social. Entonces, una serie de cosas. Eso es lo que se nos acabó el tiempo, lamentablemente, ¿verdad? Pero vamos a seguir, durante todo el tiempo vamos a seguir vigilando esto, y este grupo que está aquí va a seguir pensando y va a tratar de que mañana nos vemos de nuevo aquí en Mira TV.